Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 1. Jesús gana, Satanás pierde. Nuestro texto inicial se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versos 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y ahora presentamos los textos bíblicos para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Así como en la historia ha habido ejércitos inferiores en número a sus contrincantes y que aún así ganaron en asombrosas batallas, nosotros como cristianos también estamos en una batalla de vida o muerte con el enemigo de Dios, Satanás y sus numerosos aliados espirituales y terrestres. Y contra todo pronóstico y perspectiva humana, la derrota parece inevitable y la victoria imposible. Pero gracias a Dios, aunque en inferioridad de condiciones y los ateos y malvados prediciendo nuestra extinción, con Jesús finalmente obtendremos la victoria final. El resultado será todo lo opuesto que los malvados esperan, porque así como en cada batalla Jesús gana y Satanás pierde, igual será con los cristianos, porque Dios mismo los defiende en cada batalla hasta el día del juicio final. Esta es, en esencia, lo que describe Apocalipsis 12, el énfasis de nuestro estudio ahora, y que nos prepara en forma adecuada para entender Apocalipsis capítulo 14 y el mensaje de los 3 ángeles. Número 2. La batalla en el cielo. Apocalipsis capítulo 12 nos abre el panorama de una serie de episodios dramáticos de la guerra entre el bien y el mal que comenzó en el cielo y terminará en la tierra, y todos los humanos como protagonistas, todos. En la línea del tiempo se abre la escena desde la rebelión de Satanás en el cielo hasta sus arteros ataques contra el pueblo de Dios en estos, los últimos días de la historia humana. La pregunta es, ¿cómo es posible que algo así pudiera suceder en el cielo? Para empezar, debemos aclarar que la palabra de Dios, la Biblia, nos dice que Dios hizo a los seres inteligentes y con libertad de decidir. No hizo robots programados para obedecer, porque la libertad de elegir es un principio fundamental y sagrado del gobierno de Dios en todo el universo creado. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios y para tomar decisiones morales propias. Este poder de decidir está muy ligado a la capacidad de amar. Por eso el amor a Dios y entre nosotros nunca existirá donde se obligue por la fuerza a obedecer el amor de Dios y sus designios. El amor es la expresión de libre albedrío. Cada ángel en el cielo tuvo que responder con amor al gran amor de Dios, o con egoísmo, rebeldía y orgullo alejarse de Dios. Esta es una decisión con resultados eternos, y Apocalipsis nos guía en el conflicto final de la tierra. No ha existido ni existirá zona neutral hasta el fin del mundo inminente. Cada uno tendrá que tomar su posición para bien o para mal. Por eso, cada ángel en el cielo se decidió por el bando de Jesús o el bando de Lucifer, y así nosotros nos enfrentamos a nuestra decisión final e irrevocable en el día del juicio. Cada día hoy, ¿a quién le das tu lealtad, tu adoración y tu obediencia? Y será cada día que pasa más dramático en esta avalancha del tiempo que está corriendo más rápido para no dejarnos pensar, y un día muy cercano despertemos con nuestra desesperada y demasiado tarde realidad. Por eso, detente y oye esta noticia increíblemente buena.
Dios en Apocalipsis 12 describe el triunfo de Cristo en este conflicto, y todo lo que nosotros tenemos que hacer es decidir estar de su lado, el lado ganador, usando nuestro libre albedrío. Es extraordinario poder elegir el bando en una batalla en la que sabes de antemano cuál será el bando ganador. Piensa en cuán sagrado es la libre decisión que Jesús voluntariamente y para salvarnos tendría que morir en la cruz, y esa misma libertad nos la dio para ser ganadores con Él. Nadie tendrá excusa después de saber todo esto. Número 3. El ataque de Satanás. Desde el principio, Satanás procuró destruir a Cristo. Sin embargo, fracasó en cada intento, tanto en el cielo como en el nacimiento de Cristo como humano en esta tierra. Por ejemplo, un ángel advirtió a José y a María de los planes viciosos de Herodes y huyeron a Egipto. Jesús se enfrentó a las tentaciones más aplastantes de Satanás en el desierto con un escrito está, que quiere decir lo que la Biblia dice, porque su protección estaba en la palabra de Dios. Por eso debemos leerla, estudiarla y aplicarla en la vida diaria, único camino de salvación. No hay más. Al morir en la cruz, Jesús reveló el poder de su amor, y Satanás el amor al poder egoísta. Al resucitar y regresar al cielo como vencedor, es ahora nuestro sumo sacerdote celestial, desde donde interviene a favor de cada pecador arrepentido, y nos libera del poder del pecado en nuestra vida. En los textos mostrados encontramos algunos símbolos que definiremos ahora. El dragón es Satanás, la mujer es la iglesia cristiana verdadera y fiel, el Hijo varón es Jesucristo, y la vara de hierro es el gobierno todopoderoso, amoroso, justo e invencible que Jesús, por haber vencido, ejerce a favor de cada verdadero cristiano. Jesús enfrentó las tentaciones más fieras que ningún humano soportaría, pero por haber vencido, su poder lo ofrece en nuestro beneficio, para que también seamos vencedores. El diablo es un enemigo derrotado. Jesús lo venció mediante su vida perfecta, su muerte en la cruz y su resurrección. Y por eso el diablo quedó desenmascarado delante de todo el universo. Y así nosotros también podemos ser como Jesús, con una victoria contundente y completa. Aunque todavía por un tiempo en este planeta la guerra entre el bien y el mal sigue y se desarrolla hoy, y se urge a cada uno de nosotros a que la aceptemos por fe, todo lo que Cristo hizo por nosotros, y así, al rendirnos a Él, arrepentirnos y confesarnos ante Dios, Él cancela nuestra deuda por los pecados y estos son perdonados. Nuestra hoja de vida es puesta nuevamente en blanco, ya que la justicia de Cristo nos cubre y limpia de toda maldad. Si recibimos su perdón, no hay nada de lo que nos puedan acusar ahora. Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado, la maldad y la muerte eterna que nos amenazaban y a la que estábamos destinados. Su victoria es nuestra. Esta verdad es tan vital que nos asegura la salvación y la vida eterna gracias a la victoria de Cristo sobre Satanás. No hay más. Número 4. Aceptemos la victoria de Jesús. Una cosa es creer que Jesús obtuvo la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Otra muy distinta es creer que por medio de su victoria podemos vencer en nuestra experiencia diaria. Así debería de ser, pero para muchos, al dudar, por eso caen en el pecado. Aún la más dura tentación, mientras continúa la guerra entre el bien y el mal, podemos resistirla por su poder.
Ser asaltados por la tentación no es lo mismo que pecar, a menos que decidamos caer por decisión propia. Y muchos equivocadamente se juegan su salvación, pensando que, de todos modos, Diosito es tan bueno que los perdonará y salvará. Triste equivocación. Apocalipsis capítulo 12 nos revela que nuestro acusador, el mismo enemigo de Dios que nos hace pecar y después nos acusa ante Dios, ha sido arrojado ya del cielo. Satanás ya está perdido y solo es cuestión de tiempo para que sea destruido y deje de existir para siempre, junto con todos los demonios y pecadores aliados que le sirven de instrumentos en esta tierra para atacar a los verdaderos hijos de Dios, los cristianos. Esto se aplica no solo a la victoria de Cristo en el día del juicio final, sino también en nuestra batalla diaria contra los agentes humanos poseídos de espíritus diabólicos en nuestra vida personal. ¿Cómo obtener de veras la victoria sobre nuestros hábitos y tendencias pecaminosas? En este mismo capítulo se nos garantiza que la victoria es nuestra a través de Cristo. Además, 7 veces en los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias encontramos la expresión «el que venza». Quiere decir que debemos creer, actuar y conquistar, prevalecer y triunfar, y solo por el sacrificio de Cristo, por el poder que Dios nos da, que es el centro de atención de todo el universo. No hay nada más sublime que la muerte de Jesús en la cruz para demostrar el amor infinito, poderoso e insondable de Dios. Cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros y nos arrepentimos y dejamos de pecar por el poder que nos regala Dios y nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios, entonces nuestros pecados son perdonados y borrados. Y ha sido arrojado además el acusador de nuestros hermanos. Somos ahora redimidos, libertados, victoriosos y salvos, no por nuestros propios motivos, sino por las victorias de Cristo en nuestro favor. Número 5. La mujer del desierto. Los textos mostrados marcan el tiempo profetizado del artero ataque de Satanás, el dragón, a la mujer, la iglesia verdadera, los cristianos y la provisión además que Dios hace para que su pueblo fiel resista y venza. Y esta etapa tan crítica son los 1260 años que inician en el año 538 hasta 1798, todo de nuestra era. El instrumento del diablo es una iglesia corrupta, aliada con gobiernos humanos corruptos, que oprimió, persiguió y a veces masacró a los cristianos verdaderos durante la Edad Media, la edad más oscura de la humanidad. Una sección muy dramática del gran conflicto entre el bien y el mal. Al iniciarse la Reforma y revelarse las verdades divinas en la Biblia, los hombres y mujeres se enfrentaron a su momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas de esta iglesia que se dice cristiana, pero que es corrupta y perseguidora? Una vez más, la verdad triunfó y Dios tenía ahora un pueblo que le era fiel, aún en medio de una tremenda persecución y oposición. Apocalipsis 12 utiliza las expresiones un lugar preparado por Dios, una mujer que fue sustentada en el desierto y la tierra ayudó a la mujer, y significa que en tiempos de intensa persecución Dios proveyó para los cristianos fieles a Él y los sustentó aún en el desierto, en cavernas y en lugares apartados. Y como fue en el pasado, lo mismo será para su remanente, lo que queda de hijos fieles en el tiempo del fin. Por eso estamos seguros que si has sido fiel, puedes describir de qué manera te brindó Dios el apoyo y refugio cuando más lo necesitabas en un momento de prueba o dificultad en tu vida.
Número 6. El remanente de Dios en el tiempo del fin. En los textos mostrados aprendemos que el diablo ha estado en guerra con Cristo desde su rebelión en el cielo, y el propósito de Satanás en ese entonces y ahora es tomar el control del universo, y se ha enfocado hoy en el pueblo fiel de Dios. El dragón, Satanás, está enojado con la mujer, la Iglesia, y fue a combatir al resto de sus hijos, que también se traduce como el remanente. Este remanente permanece fiel a Dios, obediente a su verdad y fiel a su misión de compartir estas verdades sagradas a todo aquel que no lo conoce. El diablo los aborrece porque obedecen todos los mandamientos de Dios, y hará todo lo posible para aniquilarlos, tanto a los mandamientos como a quienes los obedecen. La gran mayoría de los que se dicen cristianos están engañados porque no se cercioran, no checan sus doctrinas con la Biblia para descubrir los tremendos errores introducidos en sus congregaciones. Al final, Satanás, en complicidad con estos falsos cristianos engañados y con gobiernos corruptos, se hará un decreto mundial para que, como fue en el pasado, vuelvan a ser perseguidos los hijos fieles, encarcelados y quizás enfrenten la muerte, porque Satanás no puede destruir a Cristo. Entonces intentará destruir el objeto más preciado del afecto más profundo de Cristo, la Iglesia cristiana verdadera. La última guerra de la tierra no se localiza en los conflictos que hoy oímos. Esos solamente sirven para distraernos de la verdadera importancia para nuestra vida, porque el campo de batalla es la mente de cada ser humano, cada ser inteligente, pero especialmente en los que se dicen ser cristianos, donde el diablo concentra todos sus poderes malignos. Es una batalla entre dos fuerzas opuestas, Cristo o Satanás, y nuevamente no hay nadie que pueda ser neutral. Simple y sencillamente no existe esa zona. La pregunta central en esta guerra final es: ¿a quién rendimos nuestra fidelidad? El cielo necesita cristianos que estén convencidos, convertidos y comprometidos con el amor de Cristo, rescatados del error por su gracia, por su regalo, y con el poder del Espíritu Santo puedan ser obedientes a sus mandamientos y a su misión de compartir estas buenas noticias de salvación llamadas Evangelio, y dispuestos a enfrentar la oposición hasta las últimas consecuencias, mientras se encamina esta última generación hacia la gran crisis final. Pero al mantenernos conectados y fieles a Jesús por medio de nuestra obediencia a Él, tenemos la promesa de la victoria que será nuestra. Y ya que todo se reduce a nuestra decisión personal, ¿cómo influye hoy en tu experiencia personal con Jesús en esta guerra entre el bien y el mal? Si aún no lo has hecho de todo corazón, hazlo, porque dejarlo para después podría ser demasiado tarde. Número 7. Conclusión. Dios, por amor, nos creó con libertad de elegir, aun a riesgo de rebelarnos contra Él, como sucedió con la triste realidad en el cielo y en este planeta, con algunos ángeles y en la tierra con muchos seres humanos. No tuvo Dios otra opción, igual que la tenemos hoy. Si queremos ser salvos, no hay otra opción, solamente obedecer y seguir a Dios. Porque Dios, si quería seres que lo amaran a Él y a sus semejantes, tenía que crearlos libres. De otra manera, el universo creado y sin amor sería solo una maquinaria robótica fría que funciona para obedecer según los programas, como sucede con las computadoras. Nunca tendrán la posibilidad para pensar y elegir por sí mismas como lo puede hacer un ser humano.
Si hubiésemos sido creados como las computadoras, seríamos solamente paquetes de carne vivos con partículas injertadas a la fuerza para seguir y obedecer programas en nuestro interior, y además sin mente, porque no se utilizaría, como muchos hacen hoy, afectando su vida presente y futuro eterno al tomar equivocadas decisiones, como si no tuvieran la capacidad de discernir y obedecer las verdades divinas. Pero Dios, siendo su esencia el amor y fundamento de su gobierno, trajo la posibilidad de ser felices a todos los seres inteligentes sin forzarlos para que actúen de acuerdo con los grandes principios de justicia y amor divinos tan claramente revelados en la palabra de Dios, la Biblia. Dios desea nuestro afecto y servicio por amor, un servicio que brota como respuesta a ese gran aprecio y carácter maravilloso de Dios. Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo creado de Dios. Cumplir los designios de su Creador y alabarlo era el gozo de las huestes celestiales, y mientras el amor de Dios fue supremo, el amor de unos por otros fue confiado y desinteresado. No había notas de discordia que echara a perder las armonías celestiales, y pensar que todo esto era para nuestro propio bienestar y felicidad, y aunque aún hasta hoy a muchos ya se les ha revelado estas verdades divinas, siguen empecinados en aliarse con el enemigo para destruirse y servirle como instrumentos de destrucción contra sus semejantes, pero enfocados principalmente en aquellos que quieren ser fieles y obedientes a los mandatos divinos, los cristianos verdaderos. Hoy es tiempo de detenernos y pensar seriamente hacia dónde nos llevan nuestras decisiones diarias, influenciadas o por Dios o por el enemigo, porque nadie tendrá excusa, nadie, delante del trono de Dios en el día del juicio final. Por eso quiero felicitarte a ti que te has decidido seriamente por Dios y su ley de amor eterno. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están presentando. Por eso hoy, querido amigo y amiga, tenemos ante nosotros el panorama revelado de Dios ante nuestros ojos y a través del amor de Jesús, y por su bendita palabra como herencia eterna para cada uno de nosotros, que esperamos nos ayuden a tomar las mejores decisiones hoy. Que Dios nos bendiga.